Ah. ¿Quién se hubiera imaginado que Tekken tendría la popularidad que tiene actualmente, con millones de seguidores, torneos donde se comparte destrezas entre jugadores? Muy pocos videojuegos se pueden enorgullecer de tal distinción. Esta será una serie de reportajes de cada uno de los títulos de la trilogía original que supuso un antes y después en el género de luchas en 3 dimensiones. Observaremos cómo Tekken llegó a consolidarse y ser el fenómeno mundial que se convirtió actualmente. Sin más, empecemos con el primer capítulo. Namco fue fundado por Masaya Nakamura, era una empresa que se dedicó al entretenimiento infantil como la elaboración de juguetes por los años 50, el nombre Namco proviene del acrónimo Nakamura, Manufacturing Corporation, comenzó como una empresa en desarrollo de entretenimiento infantil, fue en los 70, en donde entraron en el ocio electrónico, es ahí donde lanzan uno de sus primeros productos al cual bautizaron con el nombre de GB, en 1978, era una especie de fusión entre Arkanoid y Pinball. Fue el primer intento de Namco en este sector nuevo que estaba posicionándose. Fue el 21 de mayo de 1980 cuando Namco se dio a conocer a nivel mundial con un juego que hizo furor entre los jóvenes de principios de los años 80, dio otra perspectiva de ver los videojuegos, el exitoso Pac-Man, que por mucho tiempo el juego y personaje más icónico hasta entonces del lado asiático y de Namco por los años 80, llegó a tener récord Guinness de ser el videojuego arcade más exitoso de todos los tiempos, y acabó con el dominio del videojuego Space Invaders. Con el éxito conseguido por sus títulos posteriores, Namco vio como el mercado se centraba más al campo de los 3D a principios de los años 90. Juegos como Star Fox o Wolfenstein brindaban la sensación de 3 dimensiones en los juegos. La industria sabía que los juegos en 3D eran el futuro, hasta entonces los juegos en 2D eran visualmente más atractivos a la vista y se había avanzado mucho en sus posibilidades. Juegos como Street Fighter o The King of Fighters eran maravillosos de ver en pantalla gracias a los sprites más pulidos y de mejor detalle, aunque tenían una gran desventaja que era crear sprites específicos para cada acción, lo cual limitaba demasiado los movimientos en los juegos al requerir sprites para nuevas acciones. Sega sabía las limitaciones de los juegos en 2D, agregar también que por aquel entonces se estaba posicionando el CD como medio de almacenamiento, reemplazando a los cartuchos tradicionales, lo cual daba a los desarrolladores una mayor libertad creativa. Es de ahí que bajo el mando de Yu Suzuki y su equipo utilizando una placa propietaria de Sega lanzó en 1993 Virtua Fighter. Fue todo un acontecimiento y daba a entender que las 3D llegaron para quedarse. Una gran particularidad del sistema de combate de Virtua Fighter está precisamente en su naturaleza. Estamos ante un título que rompía con los poderes y elementos más típicos de superhéroes en forma de proyectiles, saltos imposibles y movimientos que desafíen las leyes de la gravedad. En Virtua Fighter se apostó por intentar ofrecer un sistema de combate realista, con personajes que no sean capaces de hacer nada de todo lo que se veía en otros juegos del género. Viendo el éxito conseguido por Sega, Namco siguió adelante con su proyecto y explorar el campo de las 3 dimensiones. El proyecto en sus inicios se llamó Rave War, y literalmente era un campo desconocido y complicado el salto a las 3 dimensiones, escépticos realizando pruebas para realizar personajes y animaciones en 3D, cabe destacar que se fueron integrando programadores y animadores que trabajaron en Sega y en el exitoso juego de Virtua Fighter. Todo el equipo estaba liderado por el joven Katsuhiro Harada. Al ver los avances que se hacían en animaciones, en el modelado de personajes y el creciente éxito de Virtua Fighter, llegó al equipo a animarse en crear un título independiente y completo. Es ahí donde nace el juego de peleas Rave War, nombre preliminar antes de Tekken. Harada mencionó que se tuvo que alejar de juegos convencionales 2D que imperaban por aquel entonces. Los personajes creados a partir de polígonos se veían y sentían como si fueran realistas, entonces era ser consecuente con tal visión, así que el equipo optó por el camino del realismo. Mientras Harada y su equipo avanzaban con el proyecto, se encontraban con más dificultades y llegó a ser más complejo de lo que planificaron, como diseñar una jugabilidad y veracidad de los golpes no supuso tarea fácil. Al final el equipo de desarrollo pasó de
de su inicial plantilla de 20 personas a 50 al terminar el proyecto. Otro de los problemas que recurrentemente inquietaba al equipo de desarrollo fue el diseño de personajes. El mismo Harada confesó que hubo una diversidad de ideas sin tener relación entre ellos o universo de juego. La lluvia de ideas desembocó que se inspiraran en actores de la época o de otros videojuegos, como el caso de Kazuya, que tiene demasiado parecido con Ryu, de Street Fighter. Aquí se observa por ejemplo una versión temprana de Nina, de aspecto y rasgos asiática, el pelo era de un color negro oscuro y tenía una indumentaria más oriental, aunque esto último se quedó de alguna manera con la versión final. Acá tenemos otro ejemplo, que recuerda mucho a otro personaje, que no debutaría sino en próximas entregas. También podemos ver este personaje que se asemeja al luchador King, en cual se convirtió finalmente. Que recuerda a un personaje famoso de la época, Jackie Chan, que posteriormente se convertiría parte del plantel de luchadores de la saga. Uno de los más evidentes casos fue el personaje de Lau, que tiene un gran parecido con el actor y maestro de artes marciales, Bruce Lee. Con los constantes problemas en desarrollo, diversidad de ideas y la inexperiencia de Harada en gestionar y administrar al equipo, además de la presión de lanzar lo más antes posible el título, que fue rebautizado como Tekken casi finalizar su salida, todo indicaba un mal presagio y la alejación de Namco para adentrarse en otros proyectos. Por otro lado, tenían una nueva oportunidad gracias a Sony, que estaba para entonces estrenándose en el mundo de los videojuegos con su primera consola, la PlayStation, y necesitaba títulos para atraer a un nuevo público de jugadores que demandaban nuevas experiencias. Es así que Namco apostó el todo o nada con este título, aún sabiendo las pérdidas que supondrían y la mala reputación que tendrían después de su carrera exitosa en los años 80. Y se puede decir que no estaban del todo equivocados, o tal vez sí. Tekken fue lanzado en 1994 para recreativas, recibiendo una recepción mixta en los salones arcade. El título de Namco contaba con mejoras respecto a su competencia directa de Sega, como un mejor apartado gráfico, 60 imágenes por segundo y personajes con mejores acabados y texturas, todo esto gracias a la nueva placa, System 11, que tenía la potencia más que suficiente para ejecutar el título sin ningún problema. Como también escenarios muy amplios en lugar de un espacio limitado como lo hacía el título de Sega. Por el contrario, el título contó con numerosos errores de lanzamiento y que el equipo no pudo o no quiso corregirlos, como defectos en los modelados, algunos movimientos demasiado robóticos y gruesos problemas de balanceo entre personajes que daban encuentros dispares y con ventaja de ciertos luchadores hacia otros. Como dato curioso de la versión arcade tenemos a Wildcard. Esta extraña particularidad sucede por la manifestación de la selección aleatoria utilizada para determinar coincidencias de CPU, cuando la máquina recreativa no está en uso. La imagen de selección es un signo de interrogación. El Wildcard tiene la apariencia y diseño de Kazuya, pero contaba con los movimientos de Yoshimitsu. Cabe destacar que solo se puede acceder a él mediante modificación en la versión arcade. Esta versión también cuenta con skins o trajes exclusivos para personajes como The King, o un traje alternativo para el luchador Lau. La versión de PlayStation fue lanzado en 1995 con todas las características de la versión arcade. Cabe señalar que Namco amplió de manera notable la experiencia para consolas domésticas, añadiendo vídeos finales para ver cómo fue el desenlace de nuestros luchadores favoritos.
logrando vender más de 1 millón de copias a nivel mundial, además de ser el primer título en lograrlo. Esta versión fue todo un éxito y durante mucho tiempo fue un gran éxito para la PlayStation, cosechando valoraciones muy positivas por parte de los jugadores. Una de las características diferenciadoras de Tekken era el tipo de control, mantenido ya como seña de identidad de la serie. Cada botón de la máquina o el pad corresponde a una extremidad, 2 piernas y 2 brazos, otorgando una sensación realista, además de intuitiva. Kazuya Mishima. Kazuya Mishima fue el primer y único hijo biológico de Heihachi Mishima y Kazumi Mishima. Heihachi, hombre despiadado y cruel, sometía a brutales entrenamientos y castigos al pequeño Kazuya, pues estaba obsesionado con no tener un hijo débil que lo sucediera como líder de la Mishima Zaibatsu, el más poderoso conglomerado mundial. Heihachi incluso llegó a adoptar a un niño llamado Lee Chaolan, con el objetivo de que Kazuya se sintiera inspirado por la idea de tener un rival. Cierto día, Heihachi decidió someter a Kazuya a la prueba definitiva. Lo arrojó por un acantilado, esperando que no solo sobreviviera, sino también que supiera escalar de nuevo la cumbre. Kazuya moribundo, despertó por primera vez su gen diabólico, este era algún tipo de ente que se alimentaba del alma de su portador. Kazuya logró sobrevivir pero no regresó junto a su progenitor, sino que fue dado por muerto. Kazuya juró vengarse de su padre algún día, y empezó a entrenar para ello. Kazuya observó en esto su oportunidad de enfrentarse de nuevo a su padre cuando Heihachi convocó el primer torneo de Tekken, con la intención de enfrentarse a fuertes oponentes que le supusieran un desafío. Devil Kazuya. Si bien es la primera aparición canónica del gen Devil y de Devil Kazuya, tiene las mismas habilidades de Kazuya y más bien parece más un costume estético de ya mencionado, tendríamos que esperar para ver las habilidades especiales de poderoso gen demoníaco. Sería el aspecto una vez Kazuya se deja poseer con el gen demoníaco, el cual le otorga una fuerza increíble pero a costa de consumirle el alma del portador. Heihachi era el hijo del fundador del imperio financiero Mishima Zaibatsu, Jinpachi Mishima, aunque este desapareció misteriosamente. Esto le permitió hacerse con el control de la Mishima Zaibatsu, la cual reconvirtió en una empresa armamentística, desarrollando incluso un ejército privado propio, las fuerzas Tekken. Con este movimiento, Heihachi convirtió al conglomerado de la Mishima Zaibatsu en el imperio financiero más importante del globo. Heihachi no quería herederos débiles, así que sometió a una prueba muy cruel a su hijo. Cierto día lo arrojó por un barranco para ver si era digno de ser el sucesor del Mishima Zaibatsu. Mucho después se enteró que su hijo había sobrevivido y buscaba venganza. Como forma de atraer a su hijo, Heihachi convoca el primer torneo del Rey del Puño de Hierro, o el primer torneo de Tekken, con un extraordinario premio para el vencedor. Lee Chaolan fue un huérfano nacido en China. Criado en las calles, Lee se convirtió en un gran peleador, además de ser muy inteligente, siendo eso lo que llamó la atención del jefe del conglomerado Mishima Zaibatsu, Heihachi Mishima. Al convocarse el primer torneo de Tekken, Lee decidió inscribirse al enterarse que su hermanastro Kazuya también participaría. Lee intentará proteger a su padre adoptivo y demostrar que es mejor que su hermanastro Kazuya. En sus años de juventud, King había sido un luchador sin mayor interés que las peleas callejeras. En uno de estos encuentros, King quedó tan gravemente herido que desfalleció frente al monasterio de Márquez. Los sacerdotes se encargaron de cuidarlo hasta que estuvo recuperado. Arrepentido de su vida pasada, King se unió a los sacerdotes y renunció a su vida como luchador callejero. Decidido a ayudar a jóvenes como él, King quiso construir un orfanato para los niños sin techo y así poder evitarles la misma vida que tuvo él. Sin embargo, se percató de que no poseía los fondos suficientes para ello. Su solución vino cuando se celebró el llamado torneo de Tekken, con una gran recompensa para el ganador. Marshall Law era un cocinero que trabajaba en un restaurante de San Francisco. Su sueño era abrir una escuela de artes marciales. Al oír que se convocaba el primer torneo de Tekken, Law se inscribió planeando conseguir el dinero del premio. Michelle Chan entró al primer torneo de Tekken con 18 años para vengarse de Heihachi por el asesinato de su padre y su tribu. En su camino de venganza se encontró con Kunimitsu, cazadora de tesoros que buscaba el colgante que poseía Michelle Chan. Nina Williams.
Nina Williams y su hermana son hijas de Richard Williams. Las dos hermanas tenían una gran rivalidad entre ellas, la razón de aprender artes marciales. Ya con mayoría de edad decide participar en el primer torneo de Tekken y es contratada para asesinar al mismo líder de la Mishima Zaibatsu, Heihachi Mishima. Paul Phoenix es un motociclista apasionado de la pelea y las artes marciales, cuyo mayor propósito es demostrar que nadie le puede igualar en combate. Ha demostrado siempre ser el mejor en cuestión de peleas, cediendo únicamente un empate ante Kazuya Mishima, quien él considera que es su máximo rival. Al convocarse el primer torneo de Tekken, Paul Phoenix se inscribe sin dudarlo, con la esperanza de volver a toparse contra Kazuya nuevamente y finalmente derrotarlo. Yoshimitsu, el ninja caritativo, es un ninja que posee el cargo de jefe del clan Manji dentro de la serie Tekken. Yoshimitsu en su origen fue un samurái del monte Fuji, junto con una mujer ninja llamada Kunimitsu, personaje que también era un ninja como Yoshimitsu, al parecer eran rivales. En un viaje a Yoshimitsu le robaron su espada, antes de ser maldita, y partió en su búsqueda. Mientras tanto fue entrenando su cuerpo durante muchos años y buscándola. Finalmente, cuando encontró al ladrón, este maldijo la espada, pero Yoshimitsu atravesó al ladrón y la maldición se unió a él. Para redimirse, Yoshimitsu entra al primer torneo de Tekken para ganar el premio y repartirlo entre los pobres. Anna es la hermana de Nina Williams. Ambas eran hijas del maestro espía Richard Williams, un hombre muy exigente, quien las entrenó desde niñas. Sabiendo que a su hermana la habían contratado para encargarse del jefe de la Mishima Zaibatsu, Heihachi Mishima, Anna se presentó ante Heihachi inmediatamente. Este vio sus excelentes cualidades para la lucha y la contrató como guardaespaldas. Armor King fue un prominente enemigo de King I, especialmente cuando King en una pelea entre ellos ocasiona una lesión severa en su ojo, lo cual lo deja mal herido a Armor King, y con sed de venganza. Armor King ingresa al primer torneo de Tekken. Ganryu fue prohibido del ring del sumo después de que fuera descubierto arreglando peleas a su favor. Marcado en la lista negra del único deporte que era capaz de competir, Ganryu terminó siendo empleado por Heihachi Mishima en el primer torneo de Tekken. Kuma fue una vez un oso abandonado en los territorios donde se asentaba la base de la Mishima Zaibatsu. Heihachi Mishima, jefe de la Mishima Zaibatsu, lo adoptó como su mascota. El oso demostró ser sumamente inteligente, más que la mayoría de animales, y Heihachi incluso pudo enseñarle un rudimentario lenguaje por signos. Al alcanzar la edad adulta, Heihachi también lo instruyó en el Mishima Ryu, el karate estilo Mishima, el cual consiguió dominar en parte y que recibiría el nombre de Kuma Shinken. Al convocarse el primer torneo del Rey del Puño de Acero, Kuma decidió participar para proteger a su amo Heihachi de cualquier enemigo. Jack fue construido por la Mishima Zaibatsu, es enviado a participar en el recién convocado primer torneo de Tekken, con la única orden de eliminar a Kazuya Mishima, a toda costa. Para esto está equipado de una fuerza descomunal e intentará cumplir su objetivo. Kunimitsu es conocida como el gato diabólico. Antes era un miembro de alta posición entre los bandidos ninja liderados por Yoshimitsu. Cuando se unió al grupo, perdió su identidad japonesa para mantener su anonimato. Ya al unirse, le enseñaron las habilidades de cuchillo oculto en las escuelas ninja Manji de Jujutaro. Permaneció con el grupo por algunos meses, hasta que una serie de hurtos pequeños de los fondos de las arcas Manji la condujeron a su despido. Entró al primer torneo del Rey del Puño de Hierro, o el primer torneo de Tekken, con el propósito de robar un nativo tesoro americano de una valiente joven, Michelle Chang. Prototype Jack fue creado como una versión alternativa y menos humanizada que su contraparte, Jack. Por orden de Heihachi Mishima, Prototype Jack se inscribió en el primer torneo de Tekken, con el objetivo de servir para rival de los Jack. Wang Jinrei había sido un afamado maestro de artes marciales. Pese a su edad, su sabiduría, su honorabilidad y su buen corazón le hicieron ganarse el respeto de todos los que lo conocieron. Wang había forjado una amistad desde niño con Jinpachi Mishima, luchador marcial y fundador del conglomerado industrial Mishima Zaibatsu. Cuando este desapareció, su hijo Heihachi tomó el mando en su lugar. Pese a que Wang conocía a Heihachi y creyó que sería un buen líder, lo cierto es que pronto se disgustó por sus actos malvados y su actitud cruel. Al convocarse el primer torneo de Tekken, Wang decidió inscribirse para acabar con el liderazgo de Heihachi.
El poderoso dueño de la multinacional Mishima Zaibatsu, anuncia un torneo de artes marciales, con una gran cantidad de dinero como premio, $1.000 millones, para el que pueda derrotar al mismo dueño de la multinacional quien es, Heihachi Mishima. Son 17 competidores que logran participar en el torneo, de entre todos ellos hay uno que destaca que es un campeón imbatido, al cual no le interesa el dinero del premio y solo quiere vengarse de Heihachi por lo que le hizo en el pasado. Este hombre se llama Kazuya Mishima, el hijo de Heihachi que daba por muerto. Ya que Heihachi arrojó cuando era un niño a Kazuya por un acantilado, esto lo hizo para saber si realmente merecía ser el sucesor legítimo. Kazuya de hecho sobrevivió a la caída, pero le quedó una cicatriz profunda y sangrienta en el pecho que se fue afirmando poco a poco durante su vida. Devil se apareció ante Kazuya, ofreciéndole la oportunidad de recuperar su fuerza de nuevo para vengarse de Heihachi a cambio de su alma. Kazuya, impulsado por la ira y el odio, aceptó. Es así como comienza el primer Tekken. El desarrollo del primer torneo se lleva a cabo 21 años más tarde, ahora, solo quedan 8 competidores y Kazuya sigue con un progreso sorprendente, la única mancha en su registro es un empate contra Paul Phoenix, otro luchador que desea ganar el torneo y derrotar a Kazuya. Después de un gran encuentro, Kazuya se impone a Paul Phoenix y llega a la final del torneo. Final round. Fight. Heihachi y Kazuya se enfrentan en la cima del acantilado desde el que Heihachi lanzó a Kazuya, con la violenta y sangrienta lucha que tiene lugar durante horas. Kazuya, alimentado por la fuerza que le dio por el poder demoníaco, se impone sobre Heihachi y le deja inconsciente. You win. Kazuya recoge el cuerpo de su padre y lo lanza al mismo acantilado al cual él fue lanzado cuando era niño. Sonriendo en el triunfo, Kazuya es ahora el nuevo titular de la Mishima Zaibatsu.